Este es un programa especial que estamos presentando con motivo de la beatificación de 3 sacerdotes que murieron, fueron mártires de Sendero Luminoso. Sus nombres: Miguel Tomasek, Zbigniew Salowski y Alessandro Dordi. Hoy es la beatificación, la ceremonia que se realizará en Nuevo Chimbote, y nuestro compañero David Ponce de León va a transmitirla en vivo y en directo para todos ustedes en sus hogares. Adelante, buenos días, David. Alejandra, gracias. Pues estamos ya en el Estadio Monumental de Chimbote y es de esta manera como se inicia el proceso de beatificación de los 3 sacerdotes, los 2 polacos y un italiano. Como decíamos en nuestros envíos anteriores, fueron victimados, asesinados cruelmente por Sendero Luminoso en Pariacoto y el Santa. Pues ya están las principales autoridades aquí en este recinto. Ha llegado hace unos minutos el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, y desde luego las distintas delegaciones y fieles y peregrinos están colmando todo este escenario deportivo, y observamos que van también desplazándose paulatinamente las delegaciones de la Iglesia peruana que van a participar en este proceso de beatificación, en esta ceremonia imponente en el Estadio Monumental de Chimbote. Esta es en realidad una fiesta importante de la Iglesia peruana, donde están participando niños, jóvenes, familias completas que han llegado desde distintos puntos del país, peregrinos, para participar en esta ceremonia de beatificación. Las principales autoridades, decíamos, ya se encuentran, el representante del Santo Padre también ya está, los embajadores de Polonia, Italia, también se encuentran aquí en este recinto. Vamos a conversar con José Antonio Varela, quien es miembro de la comisión organizadora del proceso de beatificación. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Un escenario impresionante en realidad. Sí, David, un saludo especial a todo el país en esta fecha tan esperada de la beatificación de nuestros primeros mártires en el Perú. Son los primeros beatos que, al dar la vida por el Evangelio, diciendo no a la violencia, hoy pues son elevados a la gloria por la Iglesia Católica. Van a participar, o ya están aquí en este recinto, las principales autoridades. Hay un representante del Santo Padre que ha llegado algunas horas atrás, ¿no?, y que está entre nosotros. Sí, David, ha venido el cardenal Angelo Amato, que es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que tienen a cargo todo este proceso. Él viene en nombre del Papa a declararlos a los 3, a Sandro, a Miguel y a Zbigniew, como beatos de la Iglesia Universal. Durante esta ceremonia, sin duda se va a observar los relicarios o partes de los cuerpos de quienes fueron estos 3 sacerdotes, porque la tumba de 2 de ellos, de los polacos, se encuentra en Pariacoto. Los restos mortales están depositados allá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como parte del rito de beatificación deben ser presentadas las reliquias de los que van a ser proclamados como tales. En este caso, los 3 beatos van a ser presentados ante la autoridad pontificia por representantes ya elegidos por la comisión organizadora. Ahora, esto no ocurre con el padre Alessandro Dordi, ¿no es cierto? Porque sus restos mortales, no se encuentran los restos mortales en el país, sino en Italia, pero igual se va a tener los relicarios, ¿no es cierto? Sí, hay algunos objetos de él. No se ha podido tener el cuerpo porque él dejó en su testamento el deseo de ser enterrado en su tierra natal. Así es. Pero hay la esperanza de que puedan ser repatriados, porque ahora esta es la tierra donde él realmente dio la vida. Ese es un aspecto importante. Hay diálogos, acercamientos con la familia, porque había cierta reticencia al inicio, pero entendemos, y de acuerdo a las versiones, que esto se está flexibilizando y probablemente podamos tener ya los restos mortales de uno de los beatos. Sí, efectivamente, ya la familia está dando un gesto al venir hasta aquí. Ayer los hemos visto en la vigilia
de la noche, recibir incluso un presente de los niños de Ayacucho, porque ellos tienen que ver aquí el cariño que le tiene la gente. Mañana va a ser la peregrinación hasta Santa, y ahí se van a dar cuenta que la veneración que le va a dar la gente es inigualable. Sí. Hacen su aparición ya aquí en el interior del estadio las principales autoridades de la Iglesia. También observamos, creo, está ya el presidente de la conferencia episcopal, algunos cardenales. A ver, José Antonio. Sí, efectivamente se dice que hay cerca de 300 sacerdotes que se han hecho presentes, diáconos, más de casi 60 obispos, no solamente del Perú, sino de Polonia, de Italia, de Bolivia. Está, por supuesto, el presidente de la conferencia episcopal, el nuncio apostólico. Hay una característica que ha venido el obispo de Bérgamo, donde procedía el padre Sandro Dordi, así como los obispos de las diócesis de los padres polacos. El ministro general de la Orden Franciscana Conventual, que ha venido desde Roma, y también, por supuesto, preside esta celebración el cardenal Angelo Amato. Así es. Están ingresando las autoridades a un paso procesional, se van a desplazar o ya se están desplazando por el centro de la pista, que se ha adecuado específicamente para este acontecimiento. Y esto se va a dar todavía, porque es una importante delegación, por algunos minutos más. Antes, amigos, les vamos a presentar un informe elaborado precisamente de lo que ha significado todo este prolongado proceso de beatificación, porque ha precedido, para finalmente concluir hoy día en esta ceremonia, pues un trabajo intenso por parte de los representantes de la Iglesia peruana ante la Santa Sede. Veamos este informe. Estas son las vidas que sufrieron el martirio, pero también entregaron el amor y la ternura al prójimo. Fueron mártires de la fe y la caridad, misioneros franciscanos conventuales que abrazaron con sencillez el trabajo entre humildes campesinos y tiernos niños. Miguel Tomasek, Zbigniew Salkowski y el padre Alexandro Giuseppe Dordi Nigroni. Dios escogió a estas personas tan simples para una misión grande. Dos vidas paralelas, pero el Perú se encargaría de unirlas. Miguel Tomasek nació el 23 de septiembre de 1960 en Taquehuica, Polonia. Zbigniew nació en Tarnow el 3 de julio de 1958. Ambos estudiaron filosofía y teología en Cracovia. Miguel fue ordenado a los 27 años y Zbigniew a los 28 años. Luego viajaron al Perú llenos de ilusión y entusiasmo. Pariacoto, uno de los 12 distritos de la provincia de Huaraz en Ancash, es un hermoso paraje en donde las flores se bañan muy temprano con un radiante sol, y es ahí donde los misioneros franciscanos llegaron de la provincia de San Antonio de Cracovia y fundaron su convento el 30 de agosto de 1989. Les bastó poco tiempo para ganarse el corazón de los campesinos, acercándolos a Cristo y logrando una estrecha relación. De pronto brotó en todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños, la solidaridad, la alegría por emprender un camino de esperanza y progreso. Fue el viernes 9 de agosto de 1991, a las 5 de la tarde, que irrumpieron, alterando la tranquilidad del entonces pequeño y apacible pueblo, más de 15 delincuentes terroristas de Sendero Luminoso, armados y dispuestos a todo. Miguel, con un orificio de entrada de bala por la nuca y salida por la cara. Zbigniew, con la primera bala en la columna sin salida, cayó todavía con vida y fue rematado con el tiro de gracia en la nuca con salida por el ojo izquierdo. Los asesinos dejaron un cartel. En este lugar asesinaron a mansalva al alcalde de Pariacoto y a los 2 hermanos franciscanos. Las escenas de ese entonces hablan del drama que vivieron los pobladores, sobre todo los niños y jóvenes. Lo sentimos tanto, porque los 2 han sido buenísimos con nosotros. Nos han querido en lo bueno y en lo malo. 3 de la tarde,
llega al pueblo de Pariacoto los restos mortales de los dos sacerdotes de nacionalidad polaca. Su muerte era una puñalada al pueblo. Tras la necropsia en Casma y respetando la decisión de ambos, fueron sepultados en Pariacoto. De esta manera, los pobladores de Pariacoto dan su último adiós hoy lunes a los dos sacerdotes. Y es en esta misma iglesia donde serán sepultados sus restos mortales. Aquí, en esta iglesia descansan desde el fatídico 9 de agosto de 1991 los dos cuerpos de estos mensajeros de la paz, de estos hombres que entregaron su vida a cambio de tiernas sonrisas de los niños y que luego de su exhumación en breve quedarán para siempre depositados en esta hermosa cripta de los mártires de la fe que se construye. En Santa, a unos 10 minutos de Chimbote, otro sacerdote trabajaba de la mano con la población. El sacerdote italiano Sandro Dordi, quien a los 23 años recibió la orden sacerdotal. Tras una serie de ocupaciones y trabajos de ayuda misionera, eligió pasar en el Perú sus últimos años. Tras una serie de amenazas de delincuentes de Sendero Luminoso y a solo 11 días del asesinato de los sacerdotes polacos, cuando declinaba el sol, a eso de las 5 de la tarde del domingo 25 de agosto de 1991, fue interceptado por los senderistas. Los padres Miguel, Zbigniew y Sandro vivieron la entrega cristiana de sus vidas de apóstoles misioneros y la coronaron con la palma del martirio al regar la tierra con su sangre. Para la Iglesia, el martirio es el acto más perfecto y meritorio. Es uno de los elementos esenciales de la perfección de la vida cristiana. Por todo esto, serán beatificados y declarados mártires de la fe. Pues retornamos aquí al Estadio Centenario de Chimbote, donde ya se ha iniciado pues con esta entrada procesional de las principales autoridades de la Iglesia, esta ceremonia de beatificación. Estamos acompañados de José Antonio Varela, quien es miembro de la comisión organizadora del proceso de beatificación. Pues José Antonio, yo no me canso de destacar cuán impresionante se ha vestido pues este estadio lleno de distintas delegaciones, tanto las graderías, el estadio mismo, la explanada, en fin, y con la presencia de las autoridades de la Iglesia. Sí, David, es que es una fiesta para la Iglesia de Chimbote, para la Iglesia del Perú. La Iglesia de Chimbote tiene que celebrar que aquí estos mártires vinieron a trabajar por ellos, a trabajar por el desarrollo social, por la evangelización, y se quedaron, aun cuando eran amenazados, decidieron quedarse y dieron su vida por el pueblo. Esa es la máxima alegría que se ve en esta ceremonia. Ahora, el estrado principal de esta ceremonia está siendo copado por quiénes. A ver, vamos a explicar un poco a nuestros televidentes quiénes están y quién va a ocupar el lugar principal de esta ceremonia. Bueno, el presbiterio, que viene a ser la zona más cercana al altar, es donde están los sacerdotes concelebrantes que han venido de diversas partes del país, también de Polonia, de Italia. Luego, más cerca al altar, están los obispos, tanto del Perú como los extranjeros. Ya en la parte del altar y en la sede, como se llama, ese asiento grande que está debajo de la cruz, está el celebrante, el que preside la celebración, en este caso el cardenal Amato, y a los costados los que están más cerca a él van a ser el obispo de Chimbote, el presidente de la conferencia episcopal y así. Ahora, hablar de los mártires, sin duda, es recordar el trabajo importante que han desarrollado dos de ellos, los polacos, en Pariacoto, porque
apenas en algunos meses, ellos no permanecieron muchos años en Pariacoto, sino estuvieron algunos meses nada más, pero fue tal la conexión, la empatía que encontró con los jóvenes, 2 años nada más. Entonces, ¿qué podemos explicar? ¿Cómo podemos interpretar toda esa ligazón entre la población y ellos? Bueno, en el caso de los franciscanos conventuales, los polacos, ellos no solamente estuvieron 2 años trabajando en el Perú, sino eran recién ordenados también. Recién habían sido ordenados sacerdotes y ellos eligieron venir a fundar la misión a Chimbote, a Pariacoto específicamente, por pedido de Monseñor Bambarén, que en esa época era el obispo y necesitaba ayuda. A propósito, ahí hago un paréntesis, conversaba con el Monseñor Bambarén y él me explicaba que había realizado un enorme esfuerzo precisamente porque ellos viajaran a Pariacoto. Él había pedido muchísimo a la congregación que necesitaban 2 sacerdotes y entonces él había, pues me explicaba, suplicado encarecidamente que necesitaba, y eso fue un trabajo de varios años, me contó. Por supuesto, él tocó la puerta a varias congregaciones, pero ¿qué pasaba, David? Que ya se sabía de la situación y las amenazas terroristas en la Sierra del Perú. Entonces, a muchos superiores generales en el mundo no se les hacía fácil enviar sacerdotes prácticamente a una zona donde estaban amenazada la iglesia, pero los franciscanos, que tienen una vocación muy arriesgada siempre y de desprendimiento, dijeron sí, y aquí estuvieron. Igual que el padre Sandro, ¿no? Él sí estuvo más años en el Perú como misionero italiano, pero muy comprometido, que ya lo veían como un campesino más entre ellos. Claro, retomando lo de los franciscanos, los polacos, los padres. Quisiera decir una cosa, sí. También un paréntesis. Otros sacerdotes y religiosas también fueron baleados y muertos en la época del terrorismo, David. Empezamos por el padre Miguel Company. En Ancash, claro que sí. Acá lo hemos visto ayer al padre Company, que se salvó de un balazo que le cruzó por la quijada. Sí. Y también hubo 2 religiosas asesinadas, otros sacerdotes en Ayacucho. Es decir, la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Al mismo Monseñor Bambarén le pusieron bombas en su casa, le hicieron emboscadas. Ahora, has tocado un punto importante, porque para ser beatificado hay algunos requisitos sine qua non que exige la Iglesia, la Santa Sede. Y uno de ellos es precisamente que hayan muerto, para ser declarados mártires, hayan muerto por ser vinculados a la Iglesia y que hayan sido asesinados precisamente por difundir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí, el término se denomina por odio a la fe. Exacto. Pero un beato puede llegar a hacerlo no solamente por mártir, sino también por su santidad, sus virtudes. Aquí tenemos a la beata Ana de los Ángeles Monteagudo, que fue una monja de la época de la colonia en Arequipa, el padre Luis Tesa, que también vino a fundar aquí a las Hijas de San Camilo. Son por su vida virtuosa, pero también existe, como dices, el camino del martirio, que es más rápido, y no se exige el milagro para ser declarados como tales, sino al conocer que fueron realmente asesinados por odio a la fe, y así en toda la historia de la Iglesia. Ahora, es importante que nuestros televidentes entiendan y comprendan la diferencia. Una cosa es ser beato y otra es ser santo, ¿no? Hay algunos prerequisitos que se establecen en torno a ello. Hay una diferencia marcada. ¿Cuáles son más o menos? Bueno, todo santo tiene que haber pasado por beato, de todas maneras, que es un primer paso que toma la Iglesia después de analizar, como decía, su vida virtuosa y de haber declarado un milagro patente, ¿no? Patente, ya sea por los médicos o por cualquier científico, algo inexplicable. Y luego ya pasa a ser santo en un segundo milagro, y ahí hay una diferencia en el tipo de devoción. Hay la devoción más particular en los beatos y más universal en los santos, con fiestas litúrgicas y así, ¿no? Exacto. Justo el otro es más citadino, tal vez, ¿no? Es más conocido en el lugar, pero también puede tener una difusión amplísima, como la beata Teresa de Calcuta, que es universal. Así es. Bueno, acaba de incensar el altar el cardenal y va a empezar
la ceremonia, con los ritos iniciales. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, en la que reconocemos el testimonio de los 3 mártires de Chimbote, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como bien habíamos señalado, José Antonio, el que está presidiendo esta misa es Angelo Amato, el cardenal Angelo Amato, ¿es cierto? Sí, él es italiano, es salesiano, es prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y es el que ha tenido a cargo toda la supervisión de este proceso, con un grupo de teólogos, de cardenales, y ahora viene hasta al Perú en nombre del Papa para proclamarlos. A ver si a nuestro director de cámaras le vamos a suplicar para que haga un acercamiento, porque a los costados hay 2 enormes imágenes y ustedes observen que hay uno está cubierto. Eso durante la ceremonia se va a develar. Sí, la imagen que se ve es la de la Virgen del Carmen, que es patrón de la Catedral de Chimbote y de la ciudad, de la diócesis, y luego el otro que queda en incógnito es la imagen, sí, esa es la Virgen del Carmen en este momento, muy querida en este pueblo de Chimbote, y luego tenemos a la derecha, mirando de frente, este otro óleo que está tapado, porque así pide la ceremonia, que no se devele hasta que sean proclamados beatos. En ese momento se va a develar y ya el culto es público. Eminencia, En el momento de la petición. en nombre de la diócesis de Chimbote, pido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios Miguel Tomasek, Zbigniew Stralkowski y Alejandro Dordi, presbíteros. El postulador de la causa, padre Angelo Paleri, de la Orden Franciscana, dará lectura a la breve biografía de los venerables siervos de Dios, Miguel Tomasek, padre Zbigniew Stralkowski y padre Alessandro Dordi. Este es el momento de la petición para que sean beatos. Stralkowski nació a Tarnów, Polonia, el 3 de julio del 1958. A los 21 años ingresó entre los frailes menores conventuales de la provincia religiosa de San Antonio de Padua de Cracovia. En 1980 emitió la profesión religiosa y en 1984 los votos solemnes. En aquel mismo acontecimiento ya manifestó a su superior su disponibilidad para las misiones. El 7 de junio del 1986 fue ordenado sacerdote y enviado como formador al Seminario Menor de Legnica, donde maduró definitivamente su disponibilidad misionera. A quienes le hacían notar las dificultades de inestabilidad sociopolítica que sufría Perú, les respondía: cuando uno parte para la misión debe estar dispuesto a todo. El 28 de noviembre de 1988 marchó para Lima con otro fraile compañero de formación y de ordenación sacerdotal, Fray Jarosław Wysochansky, hoy aquí presente entre nosotros. Llegados a Perú, se incorporaron enseguida a la diócesis de Chimbote, ayudando a algunos sacerdotes en distintas localidades de los alrededores, mientras aprendían la lengua y las tradiciones del lugar. Fray Miguel Tomasek
nació el 23 de septiembre de 1960 en Kavica, Polonia. Con 15 años ingresó en el seminario de los franciscanos menores conventuales en Legnica. En 1981 emitió los primeros votos y en 1985 los solemnes. Al concluir sus estudios teológicos fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1987. Durante 2 años ejerció el ministerio sacerdotal en la parroquia de Piens, archidiócesis de Wrocław, dedicándose fundamentalmente a la formación catequética de niños y jóvenes. En agosto de 1989, Fray Miguel se unió definitivamente a los otros 2 hermanos llegados a Perú. El 30 de agosto de 1989, los 3 frailes tomaron posesión de la parroquia El Señor de Mayo en Pariacoto, diócesis de Chimbote, en la que durante 2 años sirvieron con verdadero tesón a la población del lugar y sus aledaños. El trabajo pastoral emprendido les pedía muchas horas de viaje para llegar a todos los territorios que el obispo les había encomendado. Un vasto territorio con comunicaciones muy difíciles y peligrosas. 63 pueblos dispersos en un territorio montañoso de unos 1000 kilómetros cuadrados. El acceso a alguno de estos pueblos solo era posible a caballo. Junto a la tarea evangelizadora, los misioneros estaban comprometidos en el apoyo social de las familias más necesitadas del lugar, sostenidos por la Cáritas diocesana. El hacer comprometido de los frailes comenzó a suscitar malestar y suspicacias en Sendero Luminoso. La tarde del 9 de agosto del 1991, ausente Fray Jarosław por encontrarse en Polonia, al finalizar de la Eucaristía en el templo parroquial, los padres Miguel y Zbigniew fueron abordados por un comando de senderistas. Después de un breve intercambio de palabras, los terroristas ataron de pie y manos a los 2 frailes y lo cargaron en la furgoneta de la parroquia, en la que se empeñó en subir también una de las religiosas de la parroquia que no quiso abandonar a los 2 frailes. Ella sería luego testigo ocular de los hechos del interrogatorio al que los frailes fueron sometidos y de los malos tratos. Los terroristas levantaron estas acusaciones contra los frailes, que distribuían víveres de Cáritas a la gente y que traicionaban al pueblo con este socorro. Ellos consideraban que las Cáritas son cómplices del imperialismo capitalista. Se les responsabilizó de engañar al pueblo proclamando la paz, porque de este modo predisponían a la gente en contra de la revolución y la violencia, arguyendo que la paz es como una mancha en las personas y por tanto habían de ser eliminadas las personas que la proclamaban. Les acusaron también de adormecer al pueblo con las promesas de la religión, que despreciaron como opio del pueblo, y además les fue recriminado que la enseñanza de la Biblia era un modo de adormilar al pueblo, engañándolo y poder así después dominarlo. Secuestraron también al alcalde de la localidad, Justino Massa, considerado colaborador de los frailes y promotor de los mismos crímenes a ellos atribuidos. Cuando terminó el interrogatorio, la religiosa fue obligada a abandonar la furgoneta y el comando con los prisioneros se alejó del pueblo después de volar con dinamita el puente que consentía el acceso al mismo. Llegados a la pequeña localidad de Pueblo Viejo, poco distante de Pariacoto, los terroristas hicieron bajar a los 2 frailes, Miguel y Zbigniew, y el alcalde, y los mataron disparándoles a los 3 en la cabeza a quemarropa. Sobre el pecho de Zbigniew, los terroristas dejaron un cartoncito en el que se leía: así mueren los llames del imperialismo. Algunos días después, exequias emotivas y solemnes fueron celebradas en Pariacoto, en cuyo templo parroquial recibieron sepultura los 2 jóvenes sacerdotes. El padre Alejandro Dordi, sacerdote de la diócesis de Bergamo, Italia,
nació el 22 de enero del 1931 en Gromo San Martino, barrio de la localidad de Gandellino en el Valle Alto del Serio. De joven entró en el Seminario Diocesano de Bérgamo y aceptado en la comunidad misionera denominada Paraíso, institución diocesana puesta en marcha en aquellos años por Monseñor Adriano Bernarecci con el fin de fortalecer emergencias pastorales. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1954. Durante 12 años, Padre Alejandro ejerció el ministerio sacerdotal en la diócesis de Chioggia y desde el 1966 en Le Locle, en el cantón suizo de Neuchâtel, donde permaneció hasta el año 1980, cuando pidió a su obispo poder venir a Perú y ofrecer su dedicación a los más pobres. Su experiencia entre las víctimas de los aluviones del Polesine, Valle del Río Po, y entre los emigrantes en Suiza, unida a su carácter de pocas palabras pero voluntarioso y a su modo sencillo y genuino de acercarse a las personas, fueron preciosa garantía para integrarse y ser aceptado por el corazón de la población del Valle del Santa. Desde el comienzo se comprometió con la situación de los más débiles, promoviendo entre ellos los valores evangélicos y suscitando al mismo tiempo la suspicacia de los guerrilleros de Sendero Luminoso. Después de una serie de intimidaciones, la tarde del 25 de agosto de 1991, mientras regresaba de celebrar la Eucaristía en Vinzos, un comando de terroristas les tendió una emboscada obstruyendo la carretera. Después de un forcejeo e intercambio de acusaciones, hicieron bajar al sacerdote del carro y lo mataron a golpes de arma de fuego. Después de los solemnes funerales celebrados en la Catedral de Lima, los restos mortales del siervo de Dios fueron trasladados a su pueblo natal. En esta solemne celebración queremos expresar y compartir el gozo de toda la Iglesia peruana, enriquecida por el testimonio de estos nuevos mártires, los primeros reconocidos para modelo de la Iglesia universal. Agradecemos al Señor la valentía y la entrega de estos sacerdotes que son para todos nosotros y para la Iglesia de Perú en particular, modelo de seguimiento del Señor Jesús hasta la muerte en cruz, único verdadero camino pascual. Bien, José Antonio, entonces aquí ha concluido un acto importante que es la petición, ¿no?, para ser declarados beatos. Sí, la lectura de la biografía también es importante para que se conozca el nivel de heroicidad, ¿no? En esta celebración, el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los beatos a los venerables siervos de Dios que dieron la vida en la defensa de la fe. El texto original será leído en latín. En el fascículo de la celebración pueden encontrar la traducción al español. Nos ponemos de pie para escuchar la carta apostólica. Entonces el representante del Santo Padre va a leer la carta apostólica en latín. Sí, porque la lengua oficial de la Iglesia es el latín y debe quedar así, digamos, oficialmente guardado. Fratris nostri, Angeli Francisci Simon Piorno, Episcopi Cimbotiensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei, Michael Tomaszek, Zbigniew Tsiolkovski, sacerdotes professi ex ordine fratrum minorum conventualium, et Alexander Dordi, sacerdos diocesanus, martires, fideles caritatis justitieque evangelice testes, usque ad vitae donum pro fratum amore oblatum, beatorum nomine imposterum appellentur, iorumque festum,
primorum die nona et ultimi die quinta et vicesima mensis Augusti in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum die tricesimo mensis Novembris anno Domini bismillesimo quinto decimo Pontificatus nostri tertio Franciscus Papa. Ahora a continuación se va a dar lectura, ¿no?, de la carta apostólica del Papa traducida al español a cargo del padre Juan Roger Rodríguez, vicario general de la diócesis de Chimbote y presidente de la comisión organizadora de la ceremonia de beatificación. Es lo mismo, solo que leída en español. Mientras ocurre esto, a ver si vamos a suplicarle a nuestro director de cámaras, Raúl Acho, en la parte posterior del escenario, mejor dicho, en la parte delantera del escenario en este caso, es que se van acercando muy lentamente los sacerdotes. Creo que observamos al padre Yarek, que es ahora sacerdote en Pariacoto, y que van a llevar o no los relicarios. A ver, José Antonio, si me ayudas con eso. Sí, el padre Yarek, que es uno de los franciscanos que está llevando en la procesión las reliquias, él fue el tercer miembro de la comunidad de Pariacoto que se salvó en cierta manera de ser asesinado porque estaba en un viaje en Polonia. En realidad decimos se salvó, pero él hubiera podido obtener el martirio también como los demás, que es la más grande corona para un católico en la iglesia. Y en este momento está con sus demás hermanos franciscanos conventuales que han venido de Polonia llevando las reliquias de sus, como vemos, de sus hermanos. Él está adelante, creo, portando un sí, él es el crucifijo. El de cabello blanco. El de cabello blanco, exacto. Sí, ¿no? Sí, y él ha escrito también una pequeña biografía sobre ellos. Claro, que lo conoció muy bien, desarrolló el trabajo con los dos sacerdotes polacos en Pariacoto con Miguel Tomasegui y Zbigniew Stranowski, ¿no? Sí, ellos vinieron a fundar juntos al Perú y como decía, él estaba en esos días fuera del país. Sí. Él también conoció al padre Sandro porque trabajaban muy cerca, de mano a mano, y ha dado testimonio, ¿no? Parece que no se va a leer en español no. Quizá puedas decir algo de lo que se ha leído en latín. Yo creo que podemos hacer una traducción rápida que tenemos en nuestra mano, porque lo que dice es, acogiendo el deseo de nuestro hermano Ángel Francisco Simón Piorno, obispo de Chimbote, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles cristianos, obteniendo el parecer de la congregación por las causas de los santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos la facultad de que los venerables siervos de Dios, Miguel Tomasek, Zbigniew Stranowski, sacerdotes profesos de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, y Alexandro Dordi, sacerdote diocesano, mártires fieles probados en la caridad y en la justicia evangélicas, ofreciendo incluso el don de su vida por amor a los hermanos, desde ahora en adelante sean llamados beatos, y se puede celebrar su festividad de los primeros el día 9 y de este último el 25 de agosto, en los lugares y según los modos establecidos por el derecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 del mes de noviembre del año del Señor 2015, tercero de nuestro pontificado. Francisco. Esta ha sido la carta apostólica que se ha dado lectura. Acaban de llegar las reliquias ya al altar mayor, David. Es un momento muy importante porque ha sido develada también la imagen de los nuevos beatos, lo que es una alegría y un gozo inmenso para la Iglesia del Perú y la Iglesia del mundo. Y han sido develados además. Observemos en los óleos enormes de los tres beatos, pues por consiguiente ya tenemos tres beatos. Sí, ya tenemos tres beatos que pueden ser venerados en la Iglesia universal como mártires de la fe y de la esperanza. Esto ha sido una alegría inmensa, han soltado globos, las palomas de la paz, y las reliquias también se convierten, David, en este momento en signos de veneración para el culto público,
por eso han sido presentadas y se han unido a esta nueva imagen que podemos ver en este momento en nuestras pantallas, ya de los 3 nuevos mártires de Chimbote. Ahora el cardenal Ángelo Amato se acercará. Monseñor Ángel Francisco Simonriorno, obispo de nuestra diócesis de Chimbote, Monseñor Francesco Veschi, obispo de Bérgamo, el padre Marco Tasca, ministro general de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, y el padre Angelo Paleri, postulador de la causa, hacen entrega oficial de la carta apostólica que hemos escuchado, y como signo de agradecimiento y comunión con el Santo Padre, se dan un abrazo de paz. Este momento es muy importante porque se termina este proceso que ha comenzado hace varios años y han recibido por primera vez el incienso, que es una señal de oración al cielo y de veneración a las imágenes religiosas. Se termina así esta parte de la ceremonia, ¿Qué es David? la ceremonia principal? Pues ustedes han observado, ha sido un momento realmente emotivo para los asistentes, cuando se han entregado los relicarios, cuando se ha develado finalmente los óleos con los rostros de los 3 mártires, y finalmente se ha dado lectura a la carta apostólica, y es lo más importante sin duda dentro de esta ceremonia de beatificación. Y ustedes han escuchado además las principales autoridades de la Iglesia Católica que están precisamente, y con el cardenal Ángelo Amato, que es el representante del Santo Padre. Así es, David, es un momento culmen de la celebración y sabemos pues que a partir de ahora el culto va a ser muy difundido aquí en la iglesia de Chimbote, en todo el Perú, y esperamos también que en el mundo, como una señal en estos tiempos también de amenazas al cristianismo, donde en el caso de los 3 mártires pues se quedaron de pie, no se fueron nunca del país, ni tampoco, digamos, renunciaron a su fe ante las amenazas que tenían, ¿no? Solamente señalar que, concluido esto, se va a iniciar un oficio religioso, luego habrá una peregrinación tanto al Santa como a Pariacoto, donde se va a desarrollar otros oficios religiosos. Los fieles, desde luego, han estado siguiendo en ambos puntos, tanto en Pariacoto como en Santa, a través de la señal de TV Perú, este momento tan importante para la Iglesia. Mañana habrán otros ritos, otras ceremonias todavía aquí en Chimbote, y sin duda este ha sido un momento histórico para la Iglesia, para la catolicidad de nuestro país. La Iglesia peruana integra ahora a 3 nuevos beatos. Hay que decirlo: Miguel Tomaset, Esviña Istralowski y Alessandro Dordi, presbíteros y mártires de la Iglesia. Y despedir pidiéndoles a los mártires de la fe y de la esperanza que rueguen por nosotros. Muchas gracias, José Antonio Varela, quien ha sido miembro de la comisión organizadora y nos ha apoyado en esta transmisión. Amigos, nosotros desde luego ponemos punto final a esta transmisión, no sin antes agradecer primero al personal técnico el despliegue que hemos realizado, el trabajo para esta cobertura tan importante de la Iglesia con las principales autoridades. Reiteramos, está acá también el ministro del Interior en representación del Ejecutivo y las principales autoridades de la Iglesia peruana y los llegados desde Roma, y a todos los fieles y peregrinos que han llegado desde ayer para poder participar en esta importante ceremonia. Amigos, hasta aquí nos despedimos. Adelante, Alexandra. Bien, David Ponce de León, muchísimas gracias por esta transmisión especial desde Nuevo Chimbote, el estadio lleno de fieles, celebrando el momento en el que estos 3 sacerdotes han sido conmemorados como beatos. Nosotros llegamos hasta aquí con esta transmisión desde provincias y regresamos con nuestra programación en TV Perú.